remeis deliciosos, una propietat que m'encisca. Beneeixo el Senyor que m'aconsella. Fins a les nits allisona la meva consciència. M'imagino el Senyor sempre al davant meu, perquè si ella està al meu costat, no trontollaré. Per això el meu cor s'alegra i floreix la meva ànima. Fins al meu cos reposa confiat. No deixaràs la meva ànima entre els morts, ni voldràs que el teu cervell vegi corrupció. M'ensenyaràs el camí que du a la vida, la plenitud de goig a la teva presència. Per sempre, delícies al teu costat. Escolta, Senyor, la causa justa. Paraula de Déu. Muy buenas tardes. Me gustaría compartir con vosotros el Salmo 16 que acabamos de escuchar. Es una joya realmente del libro de los Salmos, un libro muy querido por la mayoría de nosotros. Estoy seguro que todos los que habéis leído la Biblia, que habéis leído partes de la Biblia, si habéis encontrado este tesoro que es el libro de los Salmos, pues ya habréis quedado prendados de él, ¿no? Y es un libro que yo diría, no solo hemos de leer cuando toque, cuando vamos leyendo la Biblia, si lo hacemos del principio al final o si lo hacemos siguiendo un plan de lectura, sino que para mí al menos el libro de los Salmos forma parte de las lecturas que más bien me hacen y que más bendición me aportan. Por lo tanto es difícil que pueda esperar a que toque leer el libro de los Salmos y los leo aunque no toquen, ¿no? Aunque no toquen en el plan de lectura. El Salmo 16, de entre todos ellos, es realmente una de las joyas del libro de los Salmos. Es la resurrección profetizada, ¿no? Hace pocos días hablamos del Salmo 22 como el Salmo de la Cruz, un salmo en el que los detalles de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo estaban detallados con 1000 años de antelación. Se daban tantos detalles sobrecogedores de cómo fue la muerte de Jesús en la cruz. Y ahora tenemos aquí en este Salmo 16, casi vecino del 22, tenemos una profecía con 1000 años de antelación de la resurrección de Jesús. Y esto lo vio tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, y así lo explicaron en sus mensajes a la iglesia y en sus mensajes de evangelización. Y es, si cabe, ¿os imagináis la capacidad de poder decir con 1000 años de antelación lo que va a suceder? Es realmente de Dios, ¿no? Porque los seres humanos no tenemos esta capacidad. Pues David, guiado por el Espíritu de Dios, él era el ungido del Señor, es decir, el profeta Samuel fue a buscarlo a casa de su padre, esperó, después de ver a todos los hermanos, decía, no son ninguno de estos hombres que tú me has presentado, y esperó a David, y cuando vino David dijo, este es el hombre conforme al corazón de Dios. Y David fue ungido con aceite como símbolo del Espíritu Santo, y era el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo también, así se intercambian estos dos nombres en la Escritura. Era él el que con 1000 años de antelación ya anunciaba los sufrimientos de Jesucristo para salvarnos en la cruz, pero también las glorias que vendrían después de ellos, es decir, la resurrección de Jesucristo, que es la victoria sobre la muerte, ¿no? Porque Jesucristo fue entregado por nuestros pecados para que muriera en nuestro lugar y a nuestro favor en la cruz, pero fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, Dios, al resucitar a Jesús, vindica a Jesús, demuestra a todos que ha aceptado el sacrificio de Jesús, y lo hace para nuestra justificación, para nuestro perdón y nuestra aceptación de parte de Dios. Es un salmo realmente precioso que expresa la confianza que podemos tener en el Señor como hijos y como hijas de Dios, y también la esperanza con la que podemos vivir en este mundo, que es
yo diría, es una de las cosas que nos da más fuerzas para vivir, porque aquí esta vida está llena de situaciones difíciles, de achaques, de problemas de salud, problemas económicos, de relación, familiares, pero cuando la podemos vivir con esperanza, todo esto es transformado, porque ya no lo vemos todo negro, vemos que la mano del Señor, llena de amor y de poder, está ahí presente en nuestras vidas para ayudarnos. Y esto es lo que David expresa en este salmo. Él expresa su confianza en Dios y lo hace en medio de un tiempo de crisis. ¿Cuándo escribió David este salmo? Pues realmente no podemos saber con exactitud en qué momento de su vida lo escribió, pero seguramente lo escribió cuando, después de estar mucho tiempo en peligro de muerte constante, perseguido por David, en territorio enemigo, como tuvo que hacer perseguido por Saúl, y huyendo de Saúl se tuvo que ir al territorio de los filisteos. Allí en una ocasión se tuvo que hacer pasar por loco. Se tuvo que hacer el demente, el enfermo, para que no lo mataran allí mismo. O sea, David estaba, en cualquier sitio que estaba, se sentía amenazado y en peligro, porque realmente lo estaba. Y después de este periodo, él fue reconocido como rey, primero en Hebrón, por la tribu de Judá, de la que él formaba parte, pero después ya por todas las tribus de Israel fue reconocido como rey sobre todo el reino de Israel. Y así que seguramente en este otro periodo, después de ver cómo el Señor le había ayudado, le había salvado, le había protegido, David escribe este salmo, que es un salmo en que la crisis, cuando él la ve con los ojos de la fe, con tanta confianza como tiene en ese momento en el Señor, la crisis realmente queda como empalidecida y queda como superada por las palabras de David en este salmo. Así que sería bueno que nos hagamos una idea para entender mejor el salmo. ¿Cómo vivía Israel en aquella época? La época de David fue una época gloriosa de santidad, en la que solo se adoraba a Dios, en la que no había problemas en Israel, en la que no había idolatría, en la que todo era correcto delante del Señor. ¿De dónde salían cuando el pueblo de Israel pidió un rey al profeta Samuel? Pues salían del periodo de los jueces. Fue uno de los periodos de mayor caos y ruina, y una situación de idolatría, de infidelidad, de Dios juzgando y castigando a su pueblo para que reaccionaran, ¿verdad? Era una época en la que David empezó a vivir y empezó a reinar. Era una época muy complicada. Y él era el ungido del Señor, el que Dios había escogido para traer justicia, paz y prosperidad a su pueblo. El pueblo había recibido la tierra prometida, pero, ¿sabéis? En aquella tierra prometida seguían viviendo los cananeos llenos de idolatría, llenos de cultos terribles, el culto de la fertilidad, con toda una serie de prácticas inmorales, vejatorias. Había una tremenda violencia, había cultos en aquel momento en los cuales se sacrificaban seres humanos, ¿no? El culto a Moloch, sacrificaban a niños. Y David estaba en un territorio en el que él tenía la responsabilidad de erradicar, de quitar todo eso tan terriblemente corrupto, para poner el culto del Dios verdadero, del Dios de amor, de misericordia y de justicia. Y es en este momento, precisamente, en estas circunstancias, que David escribe este salmo, ¿no? Y quizá esto nos ayudará a entender por qué dice lo que dice. Porque si no, a veces nos quedamos como pasamos por encima y no nos damos cuenta de todo el significado y el contexto en el que está escribiendo. Mirad, hoy me gustaría destacar 3 grandes verdades de este salmo. Hay más, pero a mí me gustaría destacar 3. La primera de estas verdades es que podemos confiar plenamente en nuestro Dios, ¿no? Y David lo tiene muy claro. El David que tenía que huir como un
como un proscrito, como un criminal por los desiertos, esconderse en las cuevas, intentar esconderse lo mejor posible para que para que Saúl no lo encontrara y no hiciera lo que había prometido, que era matarlo. En 2 ocasiones Saúl, aprovechando un momento en que David estaba a tiro, le tiró la lanza para ver si podía atravesarlo de un lanzazo, ¿verdad? Y David en esas circunstancias aprende a confiar en el Señor y a saber que nuestras vidas están en sus manos, que podemos estar tranquilos y confiados en la paz del Señor porque Él nos ama y nos va a cuidar. ¿Vale? Esa es la confianza de David cuando él dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Verdad? Nosotros quizá no oraríamos así, pero es que David estaba acostumbrado a vivir en peligro de muerte y lo primero que le sale del corazón es guárdame, oh Dios. Es una forma de decir: protégeme, cuídame, ¿no? Guárdame del mal, ¿no? Esto es lo que nos enseña a pedir Jesús en el Padre nuestro: Señor, guárdanos del mal, ¿no? También nosotros estamos viviendo en un mundo en el que deberíamos hacer esta oración cada día de nuestra vida: guárdanos del mal, porque no vivimos en un mundo fácil ni en un mundo que esté exento en el que estemos libres de peligros o libres de malas influencias. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y la confianza de David descansa en lo mismo que debería descansar nuestra confianza. Versículo 2: oh alma mía, dijiste al Señor, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Verdad? Nuestra relación con el Señor se establece, se fundamenta sobre esta base de que le reconocemos con fe como nuestro Señor. Si no es en esa base, la relación va a estar mal fundamentada, porque Jesús, para que sea nuestro Salvador, tiene que ser también el Señor de nuestra vida, ¿no? En una ocasión, Él, hablando con sus discípulos, les decía: a ver, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Las palabras no bastan. No basta tener al Señor en nuestros labios. Hay que vivir ese señorío de Cristo de una forma coherente. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Es Él quien tiene que enseñarnos el camino por el que debemos andar, el que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Hoy, en la fiesta de la democracia, hemos votado y los legisladores del Congreso de los Diputados y del Senado podrán decidir lo que está bien y lo que está mal con sus leyes. Pero esto, los creyentes, sabemos que no es así. Sabemos que la referencia final, el que dice lo que está bien y lo que está mal, es el Señor. Y que es en su palabra que debemos inspirarnos y guiarnos. ¿Vale? Por otra parte, entendedme bien, yo también digo, hemos de ser buenos ciudadanos, hemos de votar, hemos de cumplir con nuestras responsabilidades, hemos de darle al César lo que es del César, hemos de sujetarnos a autoridades y magistrados, porque el Señor nos ha puesto para preservar el orden y la paz en la sociedad, por supuesto que sí. Pero en última instancia, hermanos, la enseñanza de la Escritura es muy clara: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque a veces lo que los hombres pretenden que obedezcamos va en contra de la palabra de Dios, y cuando se nos presenta este dilema hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por lo tanto, a veces la desobediencia civil está plenamente justificada cuando lo que queremos es la gloria de Dios y honrar a Dios antes que honrar a los hombres o que seguir aquello que sería de nuestro interés y conveniencia desde un punto de vista material. Muy bien, entonces David lo tiene muy claro. Su confianza en el Señor es que Él le ha reconocido como su Dios y como su Señor. Y fijaros en esta frase: no hay para mí bien fuera de ti. Oh, cuánto me recuerda esta frase
el Salmo 73, esta otra joya del libro de los Salmos, en el que el salmista confiesa que él ha envidiado a la gente de este mundo y que en algunas ocasiones ha estado a punto de imitarles y de dejarse arrastrar por aquellos a los que aparentemente todo les va bien y prosperan en esta sociedad. Pero después dice, cuando yo era como una bestia, no entendía, ¿no? Cuando por fin el Señor me abrió los ojos y me di cuenta de cuál era el destino de ellos, entonces entendí todas las cosas. Y en este Salmo 73, el salmista dice también, ¿verdad? Dice, tan torpe era yo que no entendía, versículo 22, era como una bestia delante de ti. Pero tú me tomaste de la mano derecha, tú me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. De nuevo vemos aquí una nota de esperanza, ¿verdad? Tú me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, porque aquí mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y de nuevo repite, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a ti, oh Dios, es el bien, y he puesto en Jehová el Señor toda mi esperanza. Yo veo mucho en común entre el Salmo 73 y el Salmo 16, cuando dice que el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Como os decía, David vivía en un Israel en el que todavía había mucha idolatría. ¿Os acordáis de la historia de Gedeón? Gedeón, antes de ser un hombre de Dios utilizado por él para darle una gran victoria sobre los enemigos del pueblo de Dios, lo primero que tuvo que hacer es quemar a la diosa Asera que tenían en su pueblo, ¿no? Y de la que parece que la casa de su padre era casi como los guardianes de aquel ídolo. Y él recibe de Dios el encargo, lo primero que tienes que hacer es quemar ese ídolo al que el pueblo adora, y así se apartan de la buena fe en Dios, en el Dios verdadero. Hermanos, lo creemos así porque vivimos en un mundo lleno de idolatría. El Dios dinero, ¿no? El Dios ego. Mirad, no os voy a mencionar más dioses, ¿no? Os voy a mencionar estos dos que yo creo que en una medida muy buena nos afectan a todos. ¿Quién de nosotros puede vivir en este mundo sin contar con el dinero? Sin mirar por el dinero, sin tener que trabajar o los que ya sois pensionistas, pues después de mucho trabajo poder recibir una merecida pensión por el trabajo realizado. Pero el Dios dinero, que es considerado en el Nuevo Testamento como idolatría, como un Dios cruel, al que muchos sirven pero que serán traspasados de muchos dolores, ¿no? Raíz de todos los males es el dinero. Perdón, lo he dicho mal y lo he dicho mal expresamente. No es el dinero. El dinero en sí puede ser neutro, porque depende del uso que haces de él. Pero Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Amar la plata, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se utiliza esta expresión filarguria, aquellos que aman la plata, la moneda de cambio de la época del Nuevo Testamento. Pues el amor al dinero es raíz de todos los males, y muchos de los que van detrás de él, de los que son ambiciosos y nunca se conforman con lo que tienen o con lo que Dios les provee, dice, serán traspasados de toda clase de dolores, ¿verdad? El Nuevo Testamento habla mucho del dinero, Jesús habló mucho del dinero y nos previno de algo sumamente evidente y claro, y es que no se puede servir a dos señores a la vez. No puede servir a Mamón, el dios de las riquezas,
así se llamaba en la época de Jesús, y no puedes servir al Dios verdadero al mismo tiempo. Tienes que escoger a quién de estos dos dioses vas a servir. Si al Dios verdadero, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de las riquezas. Y la enseñanza es muy clara. Jesús nos previene y nos dice que aquellos que sirven a otro Dios que no es el Dios verdadero, pues verán cómo se multiplican los dolores a aquellos que sirven a otro Dios. En la época de David, como os decía, los dioses de la fertilidad, Baal, Asera, tenían el atractivo, el falso atractivo, de que los cultos que realizaban eran cultos orgiásticos, eran cultos en los que la inmoralidad formaba parte, y esto era algo que atraía a las personas, pero que al mismo tiempo los destruía, al mismo tiempo que era algo que los atraía, la misma inmoralidad que practicaban en sus cultos los destruía, los degradaba como personas. ¿No sucede acaso esto hoy también? ¿No? Que la inmoralidad, la promiscuidad, el atractivo del sexo, no atrae y seduce esto hoy a miles y miles de personas. Entonces resulta que lo antiguo, lo que se escribió hace 3000 años, tiene hoy plena vigencia. Sigue siendo actual, siguen habiendo los mismos problemas contra los que David nos previene en este salmo. Y el versículo 3 es una joya, hermanos, en esta primera gran verdad que tiene que ver con que podemos confiar plenamente en Dios. Aparece también este versículo 3 que nos habla de las dos cosas que deben ser más importantes en nuestra vida: el amor a Dios. Amor, con amor se paga. Si Dios nos ama con este amor eterno tan puro y verdadero, ¿cómo no vamos a amarle nosotros a Él? Y también el amor a los demás, el amor a aquellos que comparten nuestra fe en primer lugar, pero a todos en general. El amor, en este sentido, ensancha nuestro corazón de tal manera que podemos amar con el amor de Dios a todos aquellos que el Señor nos pone en el camino para que los ayudemos. Dice el versículo 3, para los santos que están en la tierra. Aquí la palabra santos no tiene que ver con el que ha sido canonizado por el Vaticano, ¿no? Y ha sido puesto en las iglesias como San Fulanito o San Menganito. No tiene que ver con esto. Es para aquellos que han sido apartados para Dios, para aquellos que han sido consagrados a Dios, para los que Dios es importante y confían en Él, ¿no? Y saben que deben vivir para la gloria de Dios, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, para los que aman a Dios con integridad, es toda mi complacencia. David dice, yo que estoy viviendo en una tierra donde hay la verdadera fe en Dios y paganismo a mansalva, yo he tomado ya mi decisión. Yo voy a amar y complacerme y deleitarme con aquellos que aman y sirven a Dios y no con los demás, ¿verdad? Porque la influencia del mundo, queridos hermanos y hermanas, está ahí, ¿no? Acabará el culto, cruzaremos esta puerta, ¿verdad? Y después de este remanso de paz y de estos momentos en los que estamos leyendo juntos la palabra de Dios y meditando en ellas, volveremos a estar en la influencia del mundo en el que vivimos, una influencia tremenda, mucho mayor de la que somos capaces de imaginar o reconocer, ¿no? Vivimos realmente en un mundo lleno de influencias, ¿verdad? ¿Quién no consulta a Google, por favor? Algunos de los que estáis aquí, cuando tenéis alguna duda, no os ponéis en las redes, en internet y decís, ¿esto qué significa? Y no miráis, mira, pues fíjate qué noticia. Sabéis que cada vez te preguntan, ¿estás de acuerdo de que nosotros utilicemos las cookies para saber y para utilizar la información que vas ahora a consultar para poderte ofrecer las cosas que te interesan? ¿Verdad? Sí, muchas veces si respondes que no, se corta la búsqueda, ¿no?
Y si respondes que sí, ya sabes, has entrado de nuevo en ese engranaje en el que saben quién eres, lo que te gusta, lo que ves, lo que consultas, ¿no? El Big Data. Aquí tenemos especialistas que podrían hablaros de esto con mucha más autoridad que yo lo estoy haciendo. Pero hemos entrado en un mundo donde la influencia que recibimos a veces la detectamos y a veces no. Pero siempre estamos bajo la influencia de la información que nos dan, de dónde viene esa información, quién está detrás, qué grupos económicos están detrás, cuál es la prensa que está detrás de esto. No nos podemos librar. Por eso, hermanos, como David y yo os pido que seamos conscientes de que necesitamos hacer esta misma oración que hacía él y decir: Señor, para los santos, para los creyentes, para los que creen en ti y confían como yo confío, para los íntegros, en ellos voy a confiar y con ellos me voy a relacionar, porque nuestra fe se alimenta cuando hablamos que comparten el amor que nosotros tenemos a Dios, la confianza que tenemos en Él. Cuando salimos para afuera, entonces estamos hablando con personas que más que compartir, muchas veces combaten nuestra fe, la cuestionan, la critican, se burlan. Por eso es tan importante, al menos el domingo, venir a cargar pilas a la casa de Dios y a escuchar la palabra de Dios y hablar y compartir con hermanos y hermanas acerca de nuestra fe. Pues bueno, esta es la primera verdad que encontramos en el Salmo, como David, que le dice: guárdame, Señor, porque en ti he confiado, porque tú eres mi Señor, porque para mí no hay bien fuera de ti. Como él, también nosotros sabemos que podemos confiar plenamente en el Dios que es absolutamente digno de nuestra confianza. La segunda verdad es que nuestro Dios nos da fortaleza. Nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia, nos da todo lo que necesitamos, nos da todo lo bueno. Cuando mires en tu vida, si tienes la capacidad de mirar atrás, si tienes buena memoria para acordarte de lo que Dios ha ido haciendo en tu vida, te darás cuenta que todo lo bueno ha venido de Dios. Todas las buenas cosas de nuestra vida nos han sido dadas por su gracia, por su gran amor, ¿verdad? Y podemos mirar atrás y debemos mirar atrás con mucha gratitud y decir: gracias, Señor, por cómo me has amado y cuidado, por todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas de la Iglesia. Gracias, Señor, sobre todo por Jesucristo, porque en Él Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos, no con un poco de bendición espiritual. Los seres humanos somos así, ¿no? ¿Verdad? Un poquito. Y si se lo merece, un poquito más. No, no. Dios es el Dios de amor infinito y eterno. Y nos ama tanto que nos ha bendecido con toda bendición. No con unas pocas de las... con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando estamos en Él, en el Señor Jesucristo, cuando estamos viviendo en comunión con Él, todas las bendiciones espirituales son sí y amén en Jesucristo. En Él todas las promesas de Dios se cumplen para nosotros y son sí y amén, ¿verdad? Y podemos... No es fácil, pero esa es nuestra forma de vivir como creyentes. Confiar en la palabra de Dios y en sus promesas y darnos cuenta, por medio de la fe, con los ojos de la fe, comprobar que todas se van a ir cumpliendo en nuestra vida. Porque, dice el Señor, es que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios dejará de cumplirse. Y todas las promesas de Dios son sí y amén para nosotros en Jesucristo. Y en Él tenemos todas las bendiciones. Así que en los versículos siguientes David expresa esta gran verdad de que el Señor, en Él tenemos la fortaleza espiritual que necesitamos y tenemos toda la provisión de Dios, mucho más, ¿verdad? Mucho más allá de lo que somos capaces de pensar, de entender, de imaginar. Mucho más.
para que nuestra mente se expanda, lo tenemos que hacer leyendo la palabra de Dios. Viendo telenoticias, a veces nuestra mente al final dice: ay, Dios mío, qué desánimo, ¿no? ¿Verdad? Las terribles cosas que pasan en este mundo, lo que ha pasado en Sri Lanka, ¿no? Estos ataques terriblemente crueles contra las iglesias, contra los hoteles donde estaban alojados los turistas que iban allí a descansar un poco. Vivimos en un mundo que realmente lo que nos llega, en vez de expandir nuestra mente, a veces la llena de temor, la llena de angustia, de opresión. Necesitamos la palabra de Dios para que nuestro espíritu pueda expandirse y recibir las bendiciones de Dios. David lo tenía muy claro. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, porque aún en las noches me enseña mi conciencia. Y porque lo he puesto delante de mí, al Señor, y porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Verdad? Él tiene esta confianza. Fijaros, yo creo que cuando vamos a hablar ahora en términos temporales, pasado, presente y futuro, ¿no? Lo que está diciendo aquí David es que él mira su pasado y se da cuenta de cómo el Señor le ha librado literalmente, de 1000 peligros. El Señor ha preservado su vida, el Señor le ha guardado de todo mal. El Señor, cuando Saúl tiraba la lanza para dejarlo así, lo pensó Saúl, ¿no? Dice: no voy a fallar, ¿no? Soy un guerrero, no voy a fallar, lo voy a dejar clavado en la pared. Lo tenía allí delante, estaba tocando en la misma habitación. Justamente David tocaba el arpa para calmar a Saúl, atormentado por un espíritu maligno, y Saúl dice: ahora mismo lo clavo en la pared, y le tiró la lanza, ¿verdad? Pero ahí estaba la mano del Señor que apartó ese tiro, que Saúl seguro no hubiera fallado de otra manera, pero el Señor lo apartó y salvó la vida de David una vez más, ¿verdad? Y ese era el pan de cada día de David. Y David está convencido de que el mismo Dios que le ha salvado en el pasado es el que le sostiene en el presente y el que le va a bendecir en el futuro. Y a mí me gustaría que saliéramos de aquí con esa misma visión de David, ¿no? Que miremos atrás para ver la fidelidad de Dios, que tantas bendiciones nos ha dado, que de tantos males nos ha guardado, y que podamos mirar ahora, hoy, nuestro presente con confianza, ¿no? Miramos al pasado y nuestro corazón se llena de gratitud por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios nos ha dado, y esto nos ayuda a que ahora confiemos más en el Señor y que miremos el futuro y que lo hagamos con esperanza, porque nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y por lo tanto la fe que podemos tener ahora al mirar el pasado y el presente, la podemos proyectar hacia el futuro, hacia esas cosas. ¿No tienes nada que te preocupe del día de mañana? ¿No tienes nada que realmente te está poniendo en situación de preocupación, de angustia, de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a resolver, cómo seré capaz, cómo podría yo hacer frente a este problema que tengo? ¿Verdad? Pues mira atrás, date cuenta de la fidelidad de Dios, date cuenta de cómo Él te da fe para que te apoyes en Él y que eso te dé esperanza y te dé confianza para enfrentar ese futuro que te preocupa con el Señor, con la ayuda de Dios en tu vida. La ayuda de Dios en el pasado y en el presente tiene que alimentar también nuestra esperanza y hacerla fuerte para el futuro. Y yo esto es lo que veo en el Salmo 16, ¿verdad? Él lo explica en términos, ¿cómo repartieron las tierras, la tierra prometida que el Señor les había prometido, una tierra que fluía leche y miel? ¿Cómo la repartieron? ¿Cómo medían las propiedades?
Ya sabéis que en Israel las propiedades no era algo con lo que se podía especular, formaban parte de la familia y debían permanecer en la familia, ¿verdad? Aunque en un momento de apuro se vendieran o se alquilaran, cada 50 años tenían que volver a ser devueltas a la familia, ¿no? Así lo decía la ley del jubileo, la ley de los años sabáticos y del jubileo. Entonces, justamente en esa época se medía con cuerdas, ¿verdad? Las distancias, la forma más práctica de medir la tierra que le tocaba a cada familia cuando lo repartieron era con unas cuerdas que medían las distancias y que establecían las propiedades. Entonces aquí David está diciendo esto, realmente es el Señor, ¿no? Nuestra herencia, lo más precioso que tenemos, la propiedad más grande que podemos invocar no son las materiales, sino el Señor, nuestra relación con Dios. Y David dice: las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él confía en el Señor y valora con gratitud lo que Dios le ha dado. Y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con vosotros. Debemos también agradecer y valorar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos da. No debemos dejar que la preocupación, la angustia, la ansiedad nos robe la paz de Dios. No debemos tampoco dejar que la ambición nos impida disfrutar de lo que ya tenemos, de lo que Dios ya nos ha dado. Y debemos ponerle a Él en ese lugar de honor en nuestra vida que Él debe tener como Rey y Señor de cada uno de sus hijos, y bendecirle porque Él nos aconseja y porque Él aún en las noches, versículo 7, el Señor nos habla a través de la conciencia. La conciencia, hermanos, es esa voz interior que los hijos y las hijas de Dios tienen y que muy a menudo es la voz del Espíritu que nos dice: amén, eso está bien, pero también nos dice a veces: cuidado, que eso está mal, no vayas por ahí, da media vuelta antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? El Espíritu y la palabra están aquí reflejadas en esta enseñanza de David cuando dice: yo bendigo al Señor que me aconseja, porque aún en las noches me enseña mi conciencia. A Él le he puesto siempre delante de mí para no ser conmovido. Demos el lugar que merece la palabra de Dios, la palabra del Señor en nuestra vida, para que sea ella la que nos guíe, la que nos aconseja, la que nos advierte cuando algo está mal y cuando es un camino por el que no debemos continuar. Démosle al Señor este lugar en nuestra vida, ¿no? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él te dará las peticiones de tu corazón, ¿no? Él dirigirá, Él enderezará tu camino, ¿no? Si lo confías en sus manos. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a la tercera gran verdad, que es la esperanza que tenemos en el Señor y en que Él tiene un plan para nosotros. El plan del Señor, fijaros, uno de los comentarios que he leído decía: qué grande es Dios que sostiene nuestro destino. Nuestro destino está en sus manos y no puede estar en mejores manos. El plan de Dios para nosotros es siempre lo mejor, ¿no? A veces queremos de forma egoísta decir: Señor, si yo pongo mi vida en tus manos, no me vas a dejar hacer esto o no me permitirás que haga aquello. Pero esto es un error, hermanos. El plan de Dios para nosotros siempre es lo mejor. No podremos mejorarlo por más que nos esforcemos. Lo que Él tiene preparado para sus hijos es con diferencia lo mejor. Confiemos en Él. Abandonémonos en sus manos con toda confianza. Ahí está la esperanza, que es la tercera gran verdad que encontramos en este salmo. En Cristo tenemos esperanza
de resurrección y vida eterna. El domingo pasado, ¿qué fue? El domingo de Pascua, ¿verdad? El domingo pasado fue el domingo en el que celebrábamos la resurrección de Cristo. Y el hermano que predicó, lo hizo muy bien, nos hablaba de que hay muchas evidencias de la resurrección de Cristo. ¿Dónde está su tumba para ir a venerarle? Hermanos, ¿dónde está la tumba del Señor Jesús para que aquellos que creen en Él vayan a venerarle? No hay. Lo que Jesús dejó detrás de sí, ¿qué fue? Un sepulcro vacío, ¿no? Y esto es precisamente lo que preocupaba a las autoridades romanas y judías de su época, los contemporáneos de Jesús, porque si ellos hubieran podido encontrar el cuerpo de Jesús, todo se hubiera acabado, hubieran exhibido el cuerpo y hubieran dicho: lo que predicáis de un Cristo resucitado es falso. Pero no lo pudieron hacer, porque el sepulcro de Jesús estaba y está vacío. Allí lo único que encontraron era el sudario con el que le habían envuelto, estaba allí como enrollado en esa tumba nueva en la que Jesús fue puesto, y estaba allí también una especie de pañuelo con el que envolvieron su cabeza, ¿verdad? Aquel cuerpo atormentado, lleno de sangre, que bajaron de la cruz. Salió, ¿no? Nos dice la Escritura que salió sin necesidad de desenrollar. Eran casi 40 metros de tela con la cual envolvían los cuerpos para ponerlos en el sepulcro. Pero Jesús salió y el sepulcro estaba vacío, y lo único que quedaba allí es aquel sudario en el que la habían envuelto. Y, ¿sabéis? Jesús, el Jesús que venció a la muerte en nuestro lugar y a nuestro favor, se apareció durante más de 40 días. Y se apareció muchas veces a muchas personas, a sus discípulos, a las mujeres en primer lugar, a María Magdalena, a su madre María, a las otras mujeres, y también a los apóstoles, y después al Tomás incrédulo que decía: es que si no pongo mis dedos en los agujeros de los clavos no creeré, y es que si no pongo mi mano en el agujero de su costado no creeré. Y Jesús se apareció también lleno de amor y misericordia a Tomás y le dijo: mira, Tomás, pon tus dedos aquí, pon tu mano aquí en el lanzazo que tengo aquí al lado para que puedas creer. Pero también le dijo: bienaventurados los que sin ver crean. Aquellos que crean en mí sin necesidad, como tú has tenido, de palpar y ver. Y queridos hermanos, ¿cómo os explicáis la transformación que hubo en la vida de Saulo de Tarso, el perseguidor de la Iglesia, aquel hombre lleno de violencia, de rabia, de ira hacia la Iglesia, que perseguía a los hermanos y los llevaba, y que autorizaba la muerte de Esteban, el primer mártir de los discípulos de Jesús, ¿no? Que fue lapidado, es decir, matado a pedradas, ¿no? Con Pablo autorizando su muerte y diciendo, guardando la ropa de los que lo estaban apedreando. Pablo cambió completamente. Pedro, el que le negó 3 veces, el que por cobardía le negó 3 veces, el día de Pentecostés se puso delante de una gran multitud, ¿no? Que a todos nos temblarían las rodillas de ponernos a hablar allí delante, y les dijo: a este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la realidad. La realidad es que Jesús, el Jesús resucitado, está presente hoy aquí por su Espíritu, y que Él da testimonio de su poder y de su amor y misericordia, y sigue cambiando, sigue transformando la vida, como lo hizo con la vida de Pedro, y que lo hizo un testigo de Jesucristo que dio su vida por él, como lo hizo con la vida de Pablo, el perseguidor de la Iglesia, que
de estar persiguiendo a los cristianos, se hizo uno de ellos al que todos perseguían y al que mataron al final a causa de su fe y de su testimonio. Jesús ha resucitado y el Salmo 16, con 1000 años de antelación, da testimonio de esto cuando dice, versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne, mi cuerpo reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras que hablan de que no va a ser dejado en el sepulcro. Seol en hebreo es el lugar, la tumba, el sepulcro, es aquel lugar donde los muertos esperaban la resurrección de Dios, el día que Dios quisiera levantarles. Y cuando dice en esta frase, en esta segunda frase que completa, no permitirás que tu santo vea la corrupción de la muerte. Ya sabéis que esto hace referencia al proceso en el que entran los cuerpos que han muerto. Y tanto Pedro el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, como Pablo cuando es enviado por el Señor como misionero para predicar su evangelio en Hechos capítulo 13, citan este salmo para decir, hermanos, aquí en la resurrección de Jesucristo se cumplieron estas palabras. Porque Jesucristo fue muerto en la cruz, pero cumplió la profecía de que iba a resucitar al tercer día, ¿no? De que era imposible que la muerte venciera al autor de la vida y de que fuera retenido por ella. ¿Verdad? Jesucristo venció la muerte. Y Jesucristo, el Cristo que ha resucitado, nos dice que Él es la resurrección y la vida, y que Él también compartirá esta victoria de la muerte con cada uno de nosotros. Que también nosotros seremos resucitados y viviremos por toda la eternidad en la gloria de Dios, disfrutando de su presencia. Este es el mensaje del Salmo 16. Ellos también tenían esta esperanza. David tenía esperanza de que Dios actuaría en su vida, ¿no? Y que esta relación que tenía con Dios de amor y de fe no se iba a acabar a causa de la muerte, ¿no? Y él pronunció estas palabras que no se cumplieron literalmente en él, porque él sí que murió y fue enterrado y su cuerpo entró en ese proceso del que habla el versículo 10 de corrupción, pero en la persona de su hijo, del descendiente prometido, de aquel que iba del linaje de David, que iba a reinar para siempre en el trono de David su padre, en Jesús se cumplieron literalmente estas palabras: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús venció la muerte en lugar de todos y Dios lo bendijo y lo levantó de entre los muertos para que Él pudiera ofrecernos perdón y justificación de nuestros pecados. Esto es lo que nos aporta el Salmo 16. Dice que David lo concluye diciendo: me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Verdad? Sigamos pues esta senda del Señor, una senda que es una vida entregada a Él, una senda que es una vida de servicio a Dios, de obediencia al Señor, que nos habla a través de su palabra, pero es una vida pero es una vida en la que las fuerzas y el poder que necesitamos lo podemos recibir día a día, momento a momento, como ellos recibían el maná en el desierto, cuando vivimos en comunión con el Señor. Y cuando vivimos para dar, como es el caso de hoy, cuando vivimos para dar testimonio de Él, de que Él ha vencido a la muerte y de que Él comparte con nosotros esta victoria. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, podemos vivir con esperanza, porque el Señor, aquel que ha resucitado, nos dice que también nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Que
que el Señor nos ayude pues a vivir con esta confianza que tenemos, que no vaya a menos sino a más. Señor, aumentanos la fe, con esta confianza que tenemos y con la visión que tenemos de ver la mano del Señor presente en nuestras vidas, ayudándonos día a día, que también nos dé esperanza para que podamos vivir con la fortaleza y la alegría que nos da la esperanza del Señor en este mundo en el que nos ha tocado vivir. Que nos ayude y os bendiga. Amén.